¿Quieres mantener en óptimas condiciones a tu vehículo? Te traemos algunos consejos esenciales para el cuidado de tu vehículo y asegurar que te acompañe en cada aventura. Primero, revisa el aceite regularmente. Un aceite limpio y en buen estado es clave para el rendimiento del motor. Cambiarlo cada 5.000 a 7.500 kilómetros es una buena práctica. Segundo, cuida tus neumáticos. Verifica la presión al menos una vez al mes y no olvides revisar el desgaste de la banda de rodadura. Unos buenos neumáticos son tu mejor aliado para la seguridad. Tercero, frenos en buen estado. Escucha cualquier ruido extraño cuando frenes. Si sientes que pierdes potencia, es hora de llevarlos al mecánico. Además, no olvides limpiar y proteger la carrocería. Un lavado frecuente no solo es estético, también ayuda a prevenir la corrosión. Por último, realiza un chequeo general al menos una vez al año. Así evitas sorpresas en la carretera. Cada detalle cuenta. Recuerda, cuidar tu vehículo es cuidar de ti y de los que viajan contigo. Mantén tu vehículo siempre en óptimas condiciones y disfruta del viaje. Somos Más Radio La Paz. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues nuevamente estamos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, un episodio más. Y el día de hoy vamos a platicar con alguien que trabajó desde la sociedad civil por el camino de la política, dedicado en un principio al tema educativo y después pasando por una actividad importante de denuncia ciudadana en el estado de Morelos. Federal, senador de la República, gobernador de ese estado, diputado nuevamente, consultor independiente y uno de los, digámoslo así, personajes que han formado la historia de este siglo XX. Hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Marco Adame. Señor Marco, gracias por haber aceptado esta invitación.
Un gusto, Guillermo, estar en tu programa y participar en esta entrevista. Eh, Comparto una inquietud de contribuir en todo lo que esté a mi alcance al desarrollo y al bien común de nuestro país y de mi estado, Morelos. Oye, pues vamos empezando aquí por el asunto. Tu papá, don Fructuoso Adame, tu mamá, Rosario Castillo Camacho, eh, se dedicaban al comercio. Sí, en efecto, al comercio, en abarrotes, toda la vida. En ese ambiente, mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de crecer compartiendo la vida familiar y la educación con actividades donde teníamos obligaciones que nos dejaron buenas enseñanzas, Guillermo, el valor del trabajo, el valor de la honestidad, kilos de a kilo, ¿no? Y el valor del servicio, la atención al cliente para que pues, los negocios, las tiendas de abarrotes pues, pudieran ir adelante. Y tú eres oriundo de Cuernavaca, ¿tus papás también eran de allá de Morelos? No, fíjate que comparto la realidad de muchos morelenses. Yo soy nacido en Cuernavaca, mi papá oriundo de Guerrero, mi mamá de Puebla, y bueno, pues parte de una región del país, pero pues con estados diferentes. Así que soy morelense por nacimiento, poblano, constitucionalmente poblano y constitucionalmente guerrerense. Oye, ¿cómo fue tu infancia? Porque aparte eras el mayor, tu hermano. Sí, pues mira, puedo decirlo, una infancia sana, feliz, compartiendo una parte de la vida por los negocios del comercio en el estado de Oaxaca, concretamente en Guajuapan de León, los primeros, pues, casi 10 años de mi vida, luego un regreso a Cuernavaca para la etapa de secundaria, preparatoria y universidad, siempre en escuelas públicas y pues con los sueños, las ilusiones, los anhelos de todo niño y de todo joven que, pues, puedo decir, creció en ambientes para ese entonces yo considero sanos y que me dieron oportunidad de conocer a muy buenos amigos con los que luego más tarde pues hice vida y amistad, no solo en el entorno personal y familiar, sino también en el ambiente social y político. Oye, ¿cuántas hermanas y cuántos hermanos? Pues mira, seis hermanos varones y dos hermanas. Yo el mayor, y bueno, en la circunstancia de que pues apenas cumplido los 15 años, mi papá falleció. Y bueno, pues asumí dentro de ese rol familiar en torno al comercio, pues mi mamá siguió con la actividad muy entregada, muy esmerada, muy luchadora por sus hijos y pues a mí me tocaba como hermano mayor pues contribuir en una combinación entre el trabajo en casa y los estudios, ya para ese entonces en preparatoria y más tarde en la universidad. Oye, dices que siempre la escuela pública, eh, y me imagino que en qué momento decidiste que ibas a estudiar la carrera de medicina. Sí, asocié siempre, Guillermo, eh, a la figura del médico con una figura muy respetada y de un servicio, pues, que para mí era muy inspirador, con familiares médicos, tíos cercanos y conocidos de la familia que eran muy respetables y para mí eso fue como un estímulo, pues una inspiración. Creo yo que más asociado al servicio. Eh, y bueno, pues la verdad es que estudié medicina, una carrera que me ha dejado lo que considero es la sensibilidad por los grandes temas sociales. La conservo hasta la fecha, aunque recién egresado ejercí por 10 años la carrera en ambientes clínicos y demás, pero después tomé una decisión
de ir por el lado social, la medicina social y luego la educación, que fueron mi derrotero. Pero previamente, pues, toda la vida estudiantil y, digamos, universitaria y demás, pues alrededor de la escuela de medicina y también, pues, de la participación desde muy joven en la vida universitaria en luchas, pues, muy significativas en aquel entonces, pues, por lo que las universidades públicas vivían, ¿verdad? Que era, pues, en aquellos años, pues, las luchas del sindicalismo, que pretendía tener un sindicato nacional como el SUNTU, me acuerdo, y pues quienes veíamos en eso algo, pues, perjudicial, pues hicimos causa. También lo hicimos contra el porrismo, que en ese entonces, pues, tenía capturadas muchas universidades. Nosotros logramos denunciarlos, derrotarlos y expulsarlos de nuestra universidad a través de la lucha juvenil en grupos pues de mucha vida juvenil y de lucha a favor de valores universitarios, ¿no? Nos movía mucho aquello de que la universidad, pues, era nuestra alma mater, nuestra casa de estudios, y la teníamos que defender, ¿no? E impulsar. Era nuestra posibilidad de desarrollo y ascenso social al final. Que era la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sí, egresado de la Escuela de Medicina, hasta ahora el único gobernador constitucionalmente electo, egresado de la universidad. Mira, Es un dato que me llena de orgullo, ¿verdad? Ya la maestría la hice en el Tecnológico de Monterrey, pero ya en otro momento de mi vida, ¿no? Combinando ya el trabajo profesional con los estudios de posgrado. Oye, 1985, Año Internacional de la Juventud, fue un año donde nacen muchos, por ese mismo año internacional hay mucha presencia juvenil en sí, también desempleo en la iglesia. Tú también participaste en esa dinámica. Y mira, primero es un año muy significativo. Ese año nació mi hijo Juan Pablo, en paz descanse. Y para mí fue como una inspiración muy grande a una vida pues de lucha, de activismo juvenil, que pues la verdad nos dejó a mí y a mis compañeros la idea de que éramos parte de una generación. Y yo participé en actividades también de apostolado. Para ese entonces, pues, estaba mucho la idea de cómo actuar en la vida estudiantil, pero con valores, ¿no? Y fuimos formando, pues, lo que eran las planillas estudiantiles, lo que eran las sociedades de alumnos, frente a lo que en ese entonces, por la conformación del sistema político y lo que significaban las universidades, pues eran las federaciones de estudiantes, ¿no? Que tenían controladas las escuelas y en algunos casos, como sucedió en la Universidad de Morelos, del porrismo, ¿no? Que habían tomado ahí una posición, pues, muy dañina para la universidad. Entonces, sí, ese año fue como un parteaguas, porque al mismo tiempo empezábamos a ver que el país estaba empezando a cambiar. O sea, había una, pues, inquietud social, había preocupación por el futuro del país, estaban pasando cosas, de alguna manera no éramos indiferentes, mis amigos y yo, lo debo decir, porque estábamos en la lucha estudiantil. Entonces nos hacíamos cargo de saber qué estaba pasando y cómo podíamos actuar. Fuimos muy inquietos, la verdad. Y lo eran también quienes no pensaban como nosotros, que eran los de la federación o de los grupos, pues, clásicos de ese entonces. Pero entonces, pues, se dio una vida muy activa en ese momento, de lucha, sí, lucha universitaria, pero siempre con algo que yo valoro mucho. Varios de los que en ese entonces estábamos en esas luchas estudiantiles, luego fuimos amigos de vida. De uno y otro lado, ¿eh? Claro, claro. Ya te contaré luego, en mi gabinete, pues hubo varios secretarios que venían también de esos ambientes. Oye, tienes que combinas los primeros años de tu ejercicio como médico al mismo tiempo con la parte educativa. Estuviste muy involucrado también en esa parte, ¿no? Sí, fíjate que en Cuernavaca. En La Salle, ¿no? Sí, tomé siempre estudios ya relacionados con la educación.
la especialidad en desarrollo humano en la Universidad de La Salle. Digamos, yo no tomé la ruta clínica de la medicina, sino la ruta social, pero tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote, el padre Armando Vargas Caraza, que era el dueño, el director de una escuela muy importante en la ciudad, del Colegio Cristóbal Colón. Y siendo egresado de medicina, me invitó a trabajar con él para dar algunas clases de anatomía. Pero en ese ir y venir, por alguna razón me fue cultivando la idea de decir, ¿por qué no piensas que en lugar de dedicarte, bueno, él era un veracruzano, muy decente, pero veracruzano, que me dijo, oiga usted, ¿por qué no piensa que en lugar de dedicarse a abrir panzas, se dedica a abrir conciencias? Véngase a trabajar conmigo. Entonces me invitó a su preparatoria, era una escuela muy grande, muy famosa, militarizada, muy prestigiada, mucha ayuda social, bueno, muy buena escuela. Y yo fui director de su preparatoria. Desde ahí me vinculé luego como secretario de la Federación de Escuelas Particulares, fui a Coparmex en la mesa de educación, me vinculé a todo ese momento en el que pues había una gran efervescencia y las escuelas privadas, en ese caso la Cristóbal Colón, pues luchaba por su sobrevivencia también, por sus valores, no exenta de pues distintas pretensiones ahí de pues para limitarlas o para controlarlas y bueno, dimos una batalla ahí muy interesante, siempre por la libertad de educación. Y luego, pues en Coparmex, pues se fue acrecentando esta idea de lo que era la hipoteca social, ¿no? La importancia de servir y de actuar en la vida social. Había un grupo de empresarios en ese entonces que formaron el Centro Empresarial en Morelos, personas muy queridas, muy respetadas en la comunidad, eran los líderes morales y los generadores de empresas y de empleo, y se dieron a la tarea de formar toda una generación de empresarios y de jóvenes con mucho idealismo, idea de servir al país, ¿no? Y ya desde entonces se planteaba ahí, ¿y qué vamos a hacer por este estado? Sería ideal que de los jóvenes que estamos atendiendo surgiera un día un gobernador, me acuerdo que dijo uno de sus líderes. Y yo estaba ahí sentado, pues, digo, participando en sus eventos, pero pues yo era el chavo, ¿no? Había, sí, director de una escuela, pero pues había unos empresarios más grandes y más notables que marcaron rumbo y nos dieron dirección. Oye, a principios de la década de los 90, eh, me acuerdo que se vive una situación pues, de mucha crisis en Morelos, un poquito más avanzados, la década, secuestros, eh, inestabilidad política, ¿no? Hubo varios gobernadores en ese proceso. Yo me acuerdo que la sociedad civil en el Estado tuvo un papel importante. Entonces, me imagino que participaste en ese momento. Sí, sí, en efecto, Guillermo. Fíjate que fue un momento interesante porque, eh, como pasó en todo el país, había una inquietud social por denunciar y por actuar contra todo lo que no estaba bien. Y en este estado, la violencia había sentado sus reales, había un índice de criminalidad, secuestros muy alto. Y para ese entonces, pues yo estaba al frente del Instituto Angloamericano como director general, participaba ya en actividades cívicas. El Congreso del Estado me designó como consejero de la Comisión de Derechos Humanos cuando no era como luego fue, como luego me tocó votarla cuando diputado y senador, y cuando no había tampoco órganos electorales. Era yo consejero ciudadano también de la Comisión Electoral. Pues la verdad éramos bichos raros. Los partidos eran los que sabían de elecciones, de política, y los ciudadanos pues ahí sentados medio, tratando de levantar la voz, pero la verdad en condiciones muy cuesta arriba. La verdad eran los antecedentes de lo que luego fueron las instituciones cívicas, sociales, de derechos humanos, electorales y otras, en las que me tocó participar como miembro honorario. O sea, eran cargos pro bono de servicio, pero pues con la idea de que eran temas que había que atender. Y eran esos años en los que
estando en la educación, estando en los temas de derechos humanos, en los temas de electorales, pues me tocó calificar la elección del gobernador Jorge Carrillo Lea. Yo era miembro de esa comisión electoral, digamos, por primera vez ciudadanizada, ¿no? Y bueno, pues nos tocó impulsar las primeras boletas foliadas. Fue una lucha feroz, no había manera. Tuvimos que rechazar el pedido, volver a imprimir, pero fue algo bastante complicado. Pero la persistencia de esos ciudadanos que nos acompañaron ahí, éramos 6, la verdad es que valió la pena. Y igual pasó en derechos humanos. Eran cargos donde pues el presidente era un ex rector de la Universidad del Estado, muy respetado, el maestro Celis, un personaje humilde, honorable, ético, y pues era una autoridad moral y pues nos influía todo ese ánimo, ¿no? Bueno, en ese entonces, o posterior a eso, ese sexenio, pues entró en problemas por temas de secuestros, por temas de corrupción en los órganos policíacos y unas denuncias ciudadanas muy fuertes. Y ahí empezó una participación cívica muy activa de todos los ciudadanos que no estábamos contentos con eso, al contrario, preocupados. Afectaba el empleo, la economía, muchas familias emigraron, los que podían mandaron a sus hijos a Estados Unidos. El vuelo a San Antonio se hizo famoso para muchos empresarios que pues iban a ver a su familia y regresaban porque pues los tenían en lista y los iban cazando a uno por uno. Entonces se generó un clima muy fuerte. Para ese entonces, pues ya se acercaba el momento de la participación política, Guillermo, pero pues fue un momento crítico que terminó pues en un movimiento social muy fuerte que exigía la renuncia, la licencia del gobernador Carrillo, cosa que luego sucedió. Pero cuando eso sucedió, yo ya era diputado federal. Antes había una etapa donde pues estaba yo en los órganos ciudadanos, digamos, y en la educación, ¿no? Sí. Oye, precisamente llega en 1996 a la presidencia nacional del PAN Felipe Calderón, rumbo al proceso electoral del 97, decide abrir candidaturas ciudadanas, candidaturas externas para lo que será la 57 legislatura, que será una legislatura histórica aparte. La primera vez que el PRI pierde la mayoría absoluta, su conformación. Y decide el Partido de Acción Nacional, decide postular candidaturas externas. Tú entras en ese paquete, ¿es correcto? Sí, así es, Guillermo. Fíjate que pues la verdad es que yo estaba al frente como director general del Instituto Angloamericano, y de repente, pues sí, hubo una reunión. Venía Felipe Calderón a Morelos y invitó a una centena de empresarios y líderes sociales. Acudimos a una reunión y ahí planteó que estaba recorriendo el país para promover candidaturas ciudadanas. La característica era que no fueran miembros del PAN. Yo no lo era. Pero pues la verdad es que se generó una gran inquietud, había ya una efervescencia, Coparmex había hecho una gran labor de conciencia social, había inquietud, ánimos de pensar en un cambio para el país. Había pasado todo el proceso de Chihuahua con Francisco Barrio, con Luis H. Álvarez, entonces había un clima pues de hay que hacer algo y no está sencillo, ¿no? Pero al hacer este ofrecimiento, primero se tomó con cierta duda, escepticismo, después se entendió que iba en serio y empezó a haber reuniones para ver quién, porque pues la idea es propónganme a alguien. Y yo, la verdad, tenía en mi mente aquellos grandes empresarios, liderazgos consolidados, pero ellos estaban en un momento de su vida y de sus empresas distinto, estaban en la transición generacional. Y entonces, pues, ahí se les ocurrió voltear a verme y decir, oye, pues, ¿por qué no tú? Y yo casi les contestaba, ¿y yo por qué? Casi, ¿no? Porque, pues, digo, yo estaba en lo mío, ¿no?
Lo mío era la participación cívica, pero no partidista, pues era un mundo para mí, la verdad, lejano, aunque sí entendía la importancia de participar. Entonces, pues luego de algunas reflexiones, luego de platicar en casa también, pues resulta que hay esta posibilidad y bueno, con alguna inquietud de parte de la familia de cómo será eso, por qué no hay otra cosa mejor que hacer, en fin, pues ya asumí la propuesta y el PAN me postuló para diputado federal en el 97. Estuve en la lista de la circunscripción cuarta, en el tercero o cuarto lugar de la lista, y con Krill, Paoli, no me acuerdo, Fauci Hamdam, en fin, personajes ahí muy interesantes que venían todos con el deseo de contribuir y participar. O sea, yo hace rato, ¿cómo fue esa legislatura que fue histórica? El bloque opositor, cuando todavía el PT y el Verde eran la oposición, con un Porfirio Muñoz Ledo, siempre fue Porfirio, dirigiendo el PRD, con un Carlos Medina Plasencia, que también era un liderazgo de esa época en el PAN. ¿Cómo fue esa legislatura? Bueno, pues La fue complicada, ¿no? Pues como lo dices, histórica, emocionante, porque habiéndose ganado la mayoría, era una mayoría marginal, muy pocas curules de diferencia, muy pocos votos de diferencia. Entonces había una resistencia feroz para no instalar la Cámara en esas condiciones. El PRI se resistió, el secretario de Gobernación, Emilio Choifet, encabezaba las gestiones para desalentar la instalación de la Cámara. Y pasaban los días y la resistencia era muy fuerte. El PRI, con su bancada, encabezada por Arturo Núñez, con Fidel Herrera, en paz descanse, con Ricardo Monreal, era la cúpula de esa bancada, ¿no? La burbuja. Y enfrente, pues, la oposición integró el G4. Estaba, en efecto, Carlos Medina por el PAN, Porfirio Muñoz Ledo por el PRD, estaba Jorge Emilio González por el Verde, y estaba Gonzalo Yáñez, ¿no? Gonzalo, sí, por el PT, ¿no? Pues se hizo el G4 y teníamos la mayoría. Aquí, pues, todo tipo de presiones. Yo creo que estuvimos a punto de un estado de excepción la víspera de la instalación de la Cámara, porque la presión fue al máximo. Los diputados priistas estuvieron concentrados, prácticamente secuestrados, a las puertas de Palacio, cuando ya habíamos tomado la decisión de instalar la Cámara. Fue la noche anterior a la fecha límite, en una sesión, pues, histórica, de madrugada, con el himno nacional en el pecho, saliendo al pleno para integrar las bancadas, para que el G4 manifestara su decisión, y al día siguiente instalamos la Cámara. El PRI se resistió hasta el último minuto. Cuando ya se habían encendido las luces, habían salido los simbolismos para iniciar la sesión, se había acordado que iba a presidir Porfirio Muñoz Ledo. Entra Arturo Núñez con Fidel Herrera y Ricardo Monreal y hace un último intento, ya en el pleno. Aquí creo que se jugó el momento crucial, porque lo que planteaban es: no instalen, vamos a negociar. Y aquí ocurrió una cosa crucial. Porfirio, siendo Porfirio, dice: sí, Carlos, hay que negociar. Y Carlos dice, Carlos Medina: primero instalación y luego negociación. Esta decisión fue clave, porque si no, no hubieran ocurrido las cosas como ocurrieron. Instalamos la Cámara. El PRI no tomó protesta en ese momento. Lo hizo horas después, en solitario, para poder integrarse y prepararnos para recibir el informe del presidente Zedillo. El tercer informe, ¿no? Entonces, pues, así fueron las cosas. Y esa lucha estuvo muy, muy motivada por la idea de que el país tenía que cambiar. Y yo considero que si esa Cámara
no hubiera logrado su instalación y ser vigente en términos de lo que luego hizo para conformar en términos reales la pluralidad del país, no se hubiera dado como se dio la alternancia en el 2000. O sea, este fue el paso previo fundamental, sin el cual la alternancia no tendría una explicación en términos políticos y de conformación de lo que luego fue ese momento del país. Sí, 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 la verdad es que esa legislatura fue como tu histórica. Me acuerdo la respuesta de ese informe, pues el informe lo hizo Porfirio Muñoz Ledo, de manera bastante histriónica como lo hacía él y todo, pero se va viendo se va viendo que recuerdo que empiezan esas pláticas en el 98, 99 de hacer una gran alianza opositora PAN-PRD, ¿no? Sí, al margen de la conformación de lo que luego fue el IFE y de lo que fueron siendo las instituciones, pues propiamente del nuevo sistema democrático electoral de ese entonces, ¿no? Entonces sí era un momento en el que la transición que se había planteado, pues yo creo que en la última década, venía tomando forma, venía siendo ya viable y además pacífica, porque finalmente pues fue una construcción que se fue dando frente a un sistema con partido mayoritario, dominante, que pues tenía el control de toda la vida, vamos, la institucional y del poder de una manera pues, prácticamente absoluta, ¿no? Entonces este cambio, pues la verdad es que sí es histórico porque fue desmontando poco a poco las resistencias y de manera pacífica logrando la vía democrática la instalación de la pluralidad política y luego de la alternancia. En el año 2000, que se da esta alternancia, tú compites al Senado de la República por el Estado de Morelos. Sí, junto con mis compañeros que habíamos llegado por la vía ciudadana, advertíamos que se venía la posibilidad de que Vicente Fox ganara la presidencia. Y esto hizo que, pues vamos entrándole. Si habíamos llegado por la vía plurinominal, pues había que ir a las mayorías. Y vámonos a los estados para conformar la bancada del Senado del partido, del nuevo partido en el poder, ¿no? Entonces, con esa motivación, una veintena nos fuimos a contienda y debo decir que de este grupo, de esta generación, 14 llegamos al Senado, como parte de ese esfuerzo, ¿no?, que llevaba esta idea muy viva del cambio político, de la alternancia, de la transición pacífica a la democracia, ¿no? Y así fue. Fuimos a campaña y se dieron en ese momento cambios importantes. En Morelos, pues también el PAN ganó la gobernatura con Sergio Estrada, pero en otros estados, pues también, ¿no? Jalisco, Guanajuato, que eran concurrentes, pues así se dio, ¿no? Fue un momento muy, muy importante y así se conformó esa bancada de senadores ahora del partido en el gobierno. Pero también sin mayoría absoluta del PRI. Y el primer Senado, digámoslo así, sin una fuerza de un solo partido, con acomodo, porque venía una transición, venía un proceso de mucha negociación. Yo diría que, si me equivoco, no, absolutamente. Las 58 y 59 fueron de muchísima negociación. Y además, pues con una serie de personajes ahí que de alguna manera el PRI también leyó esto y mandó a sus cuadros más relevantes al Senado. Digo, estaba Enrique Jackson al frente, en paz descanse, pero bueno, pues ahí teníamos a don Fernando Gutiérrez Barrios. Barrios, sí, claro. Pues a los pocos meses también falleció, pero estaba Manuel Barlet ahí a un ladito como compañero, Emilio Gamboa, pues bueno, personajes clave en los estados, representando al PRI en condición ya de pluralidad, ¿no? Entonces se dio una conformación y debo decir también, Guillermo, que fueron esos 9 años en el Congreso una gran oportunidad para vivir valores democráticos, diálogo, pluralidad, negociación, acuerdos, que se fueron conformando en el tiempo
Nosotros teníamos el liderazgo de Diego Fernández de Ceballos, y pues la mística fue siempre pues de tratar de contribuir de la mejor manera, sabiendo que teníamos una doble responsabilidad, la del Senado en sí mismo y también pues, el respaldo político al presidente de la República, que enfrentaba pues, la situación de tener la presidencia, pero sin el control de las cámaras. O sea, era realmente eso de que la presidencia propone y el Congreso dispone, pues sí, la verdad es que sí era así, porque además el PRI ejercía de entre la Cámara de Senadores y Diputados una fuerza de negociación muy importante, que además pues condicionaba muchas de las decisiones. O sea, obligadamente, ¿no? Fue así. Y bueno, pues fueron 6 años, Guillermo, de una intensa vida política, pero también donde yo me hago cargo de asumir o de reconocer que aún con esa diferencia de fuerza en las cámaras, nuestro deber de contribuir al cambio político y del sistema, pues se quedó corto, quedó a deber porque pues no se pudieron impulsar muchas reformas. De alguna manera había un debate entre lo que fuera estabilidad, ¿no? Estabilidad política, gobernanza, gobernabilidad, ¿sí? Pero pues el precio era muy alto y los cambios políticos y la exigencia de la sociedad y las demandas de fondo de cambios que eran ya impostergables, ya que tenían que ocurrir, pues debo reconocer que no se dio, porque prevaleció muchas veces el criterio de cierta estabilidad política. Se puede leer de 2 formas, ¿no? Como responsabilidad de un lado, pero para quienes llegamos ahí a luchar por el cambio político, pues fue como una no satisfacción, un no logro de los cambios de fondo que sí se tenían que hacer. Claro, no teníamos la mayoría de votos en el Congreso, tampoco teníamos la presencia territorial en todos los estados. Había muchos contrapesos muy fuertes y muchos intereses que se resistieron con todo, ¿no? Pero siempre me quedo con la idea que pudimos hacer algo más. Y bueno, pues me hago cargo de esa valoración, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa. Estamos platicando con el doctor Antonio Adame Castillo y regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Bienvenidos, esto es Buenas Noticias. Me invitaron a predicar a un funeral de un hermano mayor que falleció. Al estar allí, vi como uno de sus hijos puso el desarmador de su padre al lado de sus manos. Meses después, desafortunadamente, también prediqué cuando murió la esposa. Uno de sus hijos deslizó un par de agujas de tejer entre sus dedos. Esos tiernos gestos reconfortaron a la familia al recordar la frecuencia con que ellos habían usado esos instrumentos durante su vida. Sabemos, por supuesto, que no iban a necesitar esas cosas en la eternidad. No tenían la idea falsa de los antiguos egipcios, quienes creían que objetos, dinero o armas enterradas con alguien lo prepararían para la vida siguiente. No podemos llevarnos nada. Sin embargo, estos hermanos habían necesitado cierta preparación para la eternidad que llegó años antes cuando confiaron en Jesús como su Salvador. Los preparativos para la vida futura no pueden comenzar cuando morimos. Cada persona debe de preparar su corazón aceptando el regalo de la salvación que se hizo posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios también ha hecho preparativos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. El Señor ha prometido prepararnos un lugar para que vivamos
eternamente con Él. Querido escucha, Dios cumple su promesa. Tiene algo preparado para ti. Lo que debemos de preguntarnos es si ya está listo para nosotros. Les habló Eliseo Mayorga. Nos escuchamos pronto aquí en Más Radio, la voz de la verdad. Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gov.mx/convocatoria. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos de vuelta aquí en entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos aquí platicando con el doctor Antonio Adame Castillo. Nos ha platicado parte importante de su vida hasta llegar ahorita al tema del Senado de la República, pero después viene, yo creo que una de las aventuras personales más importantes, y no es que la más importante que has tenido, la gobernatura del Estado de Morelos. Cuéntanos cómo fue la decisión de ir por la gobernatura y después de gobernar, que no es nada sencillo. Pues mira, fue una posibilidad que se fue conformando en la vida del Congreso durante esos 9 años, pero al final, pues en el Senado, ¿no? Porque, pues, al mismo tiempo que el país estaba en ese cambio de ciclo político y demás, pues en los estados estaba pasando lo mismo, a diferente ritmo. Pero entonces, pues, yo concluí que era importante dar ese paso. Había condiciones políticas en mi estado para pensar que la candidatura del PAN a mi favor podría ser había condiciones, digamos, para que esto sucediera. Yo lo fui pulsando durante el Senado, porque al vivir tan cerca de la Ciudad de México, pues yo tenía oportunidad de combinar mi agenda entre el Senado y la actividad política en Morelos, ¿no? Por las mañanas o por las tardes, noches, siempre había oportunidad para reuniones, encuentros, giras, con más facilidad quizá que quien pues se alejaba de sus estados, ¿no? Pero en ese momento el planteamiento era, bueno, pues gobierna el PAN y hay una posibilidad de seguir con el cambio, ¿no? Nada más que había una pequeña dificultad. Cuando analicé la posibilidad, pues las encuestas todas establecían 20 puntos abajo. No a mi persona solamente, sino en general el PAN, pues, o sea, no había posibilidades en las encuestas. Y recuerdo que, pues, para ese entonces yo combinaba la actividad en el Senado con la vocería nacional del PAN. Y tenía oportunidad de tener encuentros y reuniones con líderes políticos del PAN nacional, digamos. Y recuerdo que en alguna ocasión que le compartí al presidente Fox mi inquietud, pues me dijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Le dije, pues sí, presidente, tengo ese deseo. ¿Y si ya viste las encuestas? Sí, presidente. Y me acuerdo que, pues, a ver, pásenme las encuestas. Y me acuerdo que al verlas, pues sí, era la información que era pública, no era ningún secreto, pues había una diferencia enorme. Le dije, pues por eso ya me voy. Así que voy a dejar mi cargo en el PAN y voy a pedir licencia en el Senado. Bueno, pues que te vaya bien. Así fue. La verdad es que para eso era pues, quizá el mes de noviembre, diciembre, por ahí. Y pues inicié un camino para pues comunicar mi intención, mi deseo de participar. Pues debo decir que cuando empecé a platicar con los líderes del Estado, pues había pues la inquietud o la incertidumbre de, bueno, pues esto será posible o no. Pues, estaba muy complicado.
Y pues tal cual, la asumí y hicimos una campaña, yo creo que disruptiva, muy ciudadana, donde empezamos pues a preguntar. Primero, una frase provocadora, ¿no? Ni te imaginas el poder de tu mirada. Esa fue la frase, ¿no? Que empezó a aparecer por todos lados y pues, ¿qué es eso? No tenía forma de partidos, no era una publicidad convencional, simplemente era una inquietud. Y empezó a darse una discusión interesante. Y luego evolucionó esa idea a algo que llamé poder a los ojos ciudadanos. Y en ese momento, pues, empezó a haber una inquietud mayor. El PAN empezó a tener cierta presencia mayor en la conversación. Los liderazgos empezaron a preguntarse qué era eso de mirada, qué era eso de poder, era visión, era mirar, qué era eso, ¿no? Y cuando estaba discutiéndose eso y empezó a ser tema en las escuelas de comunicación de las universidades, dije, pues aquí hay algo interesante. Esto ya está caminando y así fue. Una campaña muy bonita, muy cuesta arriba. Teníamos en el Distrito Federal en ese entonces, pues, quien luego fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Teníamos en Guerrero a Seferino Torreblanca. Estaba, pues, la región, digamos, centro país, pues, muy convulsionada, pero, pues, se pudo dar esta elección favorable. Y pues arrancó lo que tú pues dices bien, ¿no? Pues un episodio, diría yo, quizá el más sensible y relevante en mi carrera política, pero pues uno de los mayores honores de mi vida y de oportunidad de servicio también, pues muy grande, ¿no? Claro, pues en condiciones bien complicadas, porque el mapa del estado pues era multicolor. El PAN no tenía el territorio, tenía pues, la capital y algunos municipios, pero pues había una conformación de fuerzas muy distinta. Hubo que trabajar con eso y por ello una de mis primeras decisiones fue declararme gobernador municipalista. Y eso significó que tenía yo la voluntad de trabajar con todos, que íbamos a sumar esfuerzos por el Estado y además pues veníamos saliendo de una crisis política reciente, ¿no? Siempre que se rompe el orden institucional o hay problemas, pues quedan muchas secuelas, muchos rezagos. Y yo así lo asumí, pero con todo, pues fue una oportunidad de servicio enorme y pues ya vendrán las evaluaciones que tengan que hacer en el tiempo. Oye, ¿no? es que incluso conformaste un gabinete pues, muy plural también, ¿no? Sí, así fue. Bueno, estamos hablando de que hace 20 años empezó la carrera por la gobernatura, ¿no? Porque fue en el 2006 cuando tomé el cargo. Sí, yo sabía que tenía que gobernar para todos y también que tenía que sumar fuerzas. De tal manera que invité algún liderazgo del PRD con autoridad moral, como secretario de Obras Públicas, a una ciudadana muy distinguida como contralora, a miembros de aquellas viejas luchas juveniles como secretario de Economía, las áreas de seguridad, pues personas que tenían de alguna forma un camino recorrido, de tal manera que no fue un gabinete faccioso, ni mucho menos. No, el PAN tampoco jamás me puso ni cuotas ni condiciones, no las hubiera aceptado, sino que se conformó abriendo espacios para los distintos perfiles y tratando de hacer un gobierno que pues construyera el bien común posible, ¿no? Esa era mi divisa, ¿no? Pero se da a nivel nacional esta lucha contra el crimen organizado. Estamos hablando de la época del gobierno de Felipe Calderón. Y realmente, pues, también te pegaba mucho esa dinámica, ¿no? Totalmente, creo que en todo el país, pero pues sobre todo en Morelos, que traía ya pues de alguna manera una condición en la que pues todas las condiciones favorables del Estado,
por su ubicación geográfica, su clima, el ambiente social, pues permitían que pudiera ser como interesante o atractivo para muchos, ¿no? Independientemente de a lo que se dedicaran, digo yo. Y bueno, pues todo eso pues, se entendía que estaba impactando al Estado y era importante acometerlo. Yo asumí una posición de absoluta determinación de impulsar todas las acciones institucionales que pudieran generar seguridad, justicia. Mi procurador era una persona que venía de la Comisión de Derechos Humanos, un académico muy respetable, en fin. Y pues todo eso estaba en el ánimo. Pero pues se desató la famosa lucha contra el crimen organizado en los términos que la planteó el gobierno de la República. Y pues vino todo este tema que creo que generó un impacto, una desestabilización que implicaba el efecto de todo ese combate y esa lucha. Y bueno, pues los estados quedamos también expuestos a todo esto. Sí, fue uno de los grandes temas. Yo pienso que es un tema pues bien estructural en cierto sentido, ¿no? No arranca con el gobierno ni termina con un gobierno, está ahí, es un fenómeno que ha afectado al país y a los estados, pero bueno, pues fue uno de los desafíos más grandes, junto con el conflicto magisterial que me tocó vivir en los primeros dos años del gobierno, ¿no? ¿Y de qué cosa, digo, te sientes orgulloso de tu gestión como gobernador? Porque siempre hay cositas que dice uno, eso fue lo que sí, me siento orgulloso de haber hecho algo muy particular. ¿Tienes algo así que tú sientes que sí fue así como estrellita? Pues mira, alabanza en boca propia es vituperio, pero si puedo comentar alguna experiencia, yo comentaría la experiencia educativa. No solo porque es un tema que pues me resuena en mí muy fuerte, sino porque en ese entonces el sindicalismo nacional planteó un desafío al gobierno de la República en contra de la calidad de la educación o lo que fue todo ese movimiento. Era secretaria Josefina Vázquez Mota, el CENTE plantó cara, pero a través de la coordinadora. Entonces resulta que en el cambio de ciclo del 2008, perdón, sin mayor condición local, de repente, por una decisión tomada en algún lugar lejano, se para el sistema educativo. Al tiempo, mi conclusión es que las fuerzas que estaban en pugna por mantener los controles del sindicato y la vigencia de una estructura y conformación educativa como estaba en ese entonces planteada, pues implicó que eligieran a Morelos como campo de batalla. 60 kilómetros, 70 de la capital de la República, el interés de una coordinadora por instalar una base de operaciones en las goteras de la capital del país y un planteamiento muy agresivo que paró el sistema educativo, al punto que es un movimiento que dura pues más de 2 meses, casi 3 meses, y que generó una gran inquietud y un gran daño al Estado. Y la presión era ceder el sistema educativo a este movimiento magisterial que encabezaba la coordinadora de la educación. Y con un sindicato que estaba utilizando el CENTE, ese movimiento, para cobrar sus cuentas. De tal manera que enviaron a un emisario, Juan Díaz, y con él platicábamos y acordábamos cosas por la mañana, pero por la tarde llegaba el maestro Ochoa a Zaragoza, en paz descanse, y se desabarataban todos los acuerdos. Un día y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué hicimos? Vino un movimiento social para rescatar la educación. Inició la lucha por las escuelas. La batalla por las llaves de la escuela estaban en manos de gentes afines al sindicato, etcétera, controladas. Se volvió el símbolo de rescatar las llaves para abrir las escuelas. Tampoco podíamos exponernos a entrar en una espiral de violencia. Tratamos de mantener la ecuanimidad.
Para ese entonces platicaba yo con Carlos Abascal, que había vivido el fenómeno de Oaxaca, y yo tenía claro que mi posición era pues evitar mayor violencia, pero pues mantener la conducción del Estado y de la educación. Pero era un desafío, entregar el sistema educativo. A eso se reducía la lucha, ya las instituciones rebasadas. A nivel federal no se entendía muy bien lo que estaba pasando, parecía que era un problema local. Tuve que explicar en las distintas instancias federales que no era un tema con Morelos, que venían por el sistema educativo nacional, que había que entenderlo así. Claro, al final se entendió. La prueba es que de un día a otro se desactivó todo y volvimos a clases como si nada hubiera pasado. Entonces, esto significó una decisión que yo llamo crucial o de Estado. El gabinete estaba muy desgastado con esta situación. Pues imagínate la economía, la estabilidad, las carreteras, paros, plazas tomadas, todo, muy complicado todo. Al final, el tema era, teniendo un campamento frente a Los Pinos, en Morelos, que firme el gobernador los acuerdos con el movimiento magisterial. Una parte de mi gabinete llegaba a sugerirme que firmara por la paz del Estado. Incluso alguno me dijo, te lo van a levantar una estatua, gobernador. Firma. Y otra parte más sensata me dijo, no firmes, gobernador. Pedí un espacio, me retiré, teniendo a los líderes magisteriales en la Casa Morelos reunidos, altas horas de la madrugada, y decidí no firmar. Les comuniqué que no había acuerdos, enfurecieron, se destrozaron cosas, pero no se llevaron la firma del gobernador. Y al final se resolvió el tema y el sistema educativo pudo transitar a condiciones, creo yo, en bien de la niñez y la juventud del Estado. De eso me siento bastante satisfecho. Y tomar una decisión así, me imagino la presión, porque había muchas voces alrededor. Pues sí, así fue, pero pues ya también había un movimiento social de salvación o rescate de la educación, ¿no? Las cámaras nacionales empezaron a presionar, me hablaban y, oye, ¿cómo ayudamos? En fin, para crear una voz que dijera, basta, ¿no? ¿De qué se trata? Pues no era un tema, no había una sola causa local, ni una. Era una lucha artificial. Ya colegio de Indias para ellos. Pues sí, ni modo. Pero bueno, así fue. Oye, terminas los 6 años de la gobernatura y te invitan a ser parte del Consejo del Pacto por México. Sí. Rápidamente cuéntanos, ¿cómo viviste ese momento? Fue un momento, el ejemplo de la pluralidad, claro, con una mayoría que había ganado el PRI, que había regresado al poder y había visto, pero se plantearon gran cantidad de reformas constitucionales, eh, muchas muy sensatas, muy prácticas, otras a lo mejor un poco más de terciopelo, pero ¿cómo viste esa parte? Pues mira, yo pienso que quienes hemos decidido participar en política y tenemos una idea de bien común, tenemos que buscar lograr el bien posible, sin idealismos absurdos, el bien posible. Y en ese momento, el gobierno, por iniciar, que era el del presidente Peña, se planteaba la idea de hacer reformas que, por otro lado, estaban en la propuesta política del Partido Acción Nacional de mucho tiempo atrás, en la educación, en la energía, en telecomunicaciones, la propia reforma política, o sea, eran temas que estaban en nuestra proclama política en términos generales, con la visión propia del PAN, pero que en ese momento la coyuntura política y la necesidad de acreditar cambios y reformas para darle viabilidad al nuevo régimen, nuevo sistema, al nuevo sexenio, digo, pues implicaron esa posibilidad. Yo había terminado la gobernatura y al poco tiempo, en octubre, ¿no? 1 de octubre tomó la gobernatura mi sucesor y para el mes de noviembre, Gustavo Madero, presidente del PAN, me invitó a ser parte del Consejo Rector del Pacto por México, junto con otros liderazgos del PRD y del PAN,
Integramos un consejo rector de 12 miembros, yo era uno de ellos, y empezamos a trabajar las reformas, distintas reformas que se consideraban pertinentes. Creo que fue una experiencia de gestión política relevante, independientemente del juicio que haya hoy sobre esas reformas. En su momento eran la alternativa para transitar a mejores condiciones, así lo veíamos desde el PAN. Yo participé particularmente en dos: la reforma educativa y la reforma de anticorrupción o de transparencia, ¿no? Fueron los dos temas en los que me involucré junto con mis colegas. Teníamos mecanismos de diálogo establecidos con las contrapartes, también hacia el interior de cada bancada, de cada partido. Pues era obligada poner al tanto de por dónde podían ir las cosas, hasta dónde podían llegar. Ese mismo año el gobierno ya en funciones tomó la decisión de fincar cargos y cuentas a la líder del sindicato, el Bester Gordillo. Otros cambios se dieron en distintas situaciones, como pues todos los movimientos que el gobierno en turno, bajo su responsabilidad, tomó con consideraciones y decisiones propias de su proyecto o propuesta política, pero a nosotros nos importaban las reformas que le dieran condiciones de avance y desarrollo al país, en lo económico, en lo social, en lo político. Y a eso estuvimos dedicados. Fue 1 año y medio, tiempo que pues permitió que la experiencia y el trabajo político previo se fuera proyectando en mecanismos que requerían de mucho diálogo. En esos procesos participaron personajes que hoy están vigentes, muchos de ellos. Digo, pues por el PRD estaban Acosta Naranjo, Jesús Ortega, Zambrano era el presidente del partido, en fin. Pero ya para el desarrollo de los temas, pues ahí estaban Pablo Gómez y, en fin, una serie de gentes que pues entraron a hacer los cambios de los que hoy, pues, se puede decir mucho, ¿verdad? Pero en ese momento todos entendíamos que era la condición política para avanzar, para hacer algo que beneficiara al país. Años después, bueno, entras al tema de asuntos internacionales del PAN, después regresa a la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados muy distinta a la del 97, ya con una hegemonía de Morena, pero sin diálogo, sin nada. Fue la legislatura del 2018 al 2021. ¿Cómo viviste esa legislatura? Porque aparte fuiste vicepresidente de la mesa directiva, que no es cualquier cargo. Sí, Guillermo. Pues mira, después de la gobernatura y de este episodio del Pacto por México, yo fui parte de la primera planilla que fue a elección nacional en el PAN con Gustavo Madero y atendí la función de acción de gobierno y también la de relaciones internacionales en 2 comités nacionales, ¿no? O sea, eso pues ocupó estos 6 años posteriores al gobierno. Pero ya para las elecciones del 2018, pues con toda la efervescencia que hubo y el cambio político que ya se advertía, pues pasé a ser parte de la legislatura como diputado federal, ¿sí? Otra vez, ahora como diputado nuevamente en la oposición, ¿no? Sí, fui electo como vicepresidente de la Cámara, estuve pues muy presente y atento a la toma de posición del presidente López Obrador, todos estos momentos cruciales en los que, no solo en el PAN, en las distintas fuerzas políticas, incluida Morena, con la conformación que había logrado tomar hasta ese entonces, pues había una serie de dilemas y de controversias muy grandes frente a las posiciones de las nuevas prioridades políticas, o sea, tal como sucede en cada sexenio. Digo, tampoco era nada extraordinario, simplemente que se estaba planteando pues un cambio, digamos, con una idea de hacer el cambio de régimen. Esa es mi lectura, ¿no? Y bueno, pues desde los primeros momentos vinieron los planteamientos más importantes. Recuerdo que uno de los que más generó inquietud en las propias filas de Morena era el tema de
de la militarización. Eso fue un tema que nadie entendió bien, mucho menos los que habían participado en el 68, que ahí estaban sentaditos, algunos de ellos. Pues para ellos era una contradicción muy grande, cómo entender eso, cómo procesar temas que luego vinieron en reformas, que eran las nuevas reformas, porque durante mi tiempo de senador, pues impulsamos el Seguro Popular. Como gobernador tuve oportunidad de aplicar pues, sus políticas en la salud. Y ahora como diputado de oposición, pues ver cómo para abajo, con los nuevos esquemas y figuras que fueron apareciendo en torno a la desaparición del Seguro Popular, el surgimiento del INSABI y luego su desaparición, o sea, todo eso, pues muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Pero los entiendo en términos de que en un lapso de 20 años, pues se estaba dando ese proceso de cambio político profundo, que ahora mismo pues está en curso y que bueno, pues hacia adelante nadie tiene la bola de cristal, simplemente estamos viendo los acontecimientos y vamos